El título para hoy es ¿Cómo vivir en el mundo sin ser del mundo? 8 días decíamos, porque el mundo no nos aborrece, y la síntesis es porque nos estamos pareciendo. Entonces no va a rechazar algo que es igual. Compartimos escenarios, compartimos espacios, compartimos premios seculares, hablábamos hace 8 días, y que por ende pues el mundo no necesita resistirse porque está viendo que es lo mismo, ¿cierto? Hoy vamos a mirar entonces nosotros como cristianos, si somos cristianos, ¿cómo debemos vivir en el mundo sin ser del mundo? Esa es una pregunta que muchos se han hecho. Para esto quiero empezar con una pequeña parábola, por decirlo así. Todos vemos ahí un barco, ¿cierto? Está el capitán y ¿será que hay poca agua? ¿Está en un charquito? ¿Cómo lo ven ustedes? Una tormenta, ¿cierto? Resulta que este barco está atravesando el océano. Vemos como las olas lo golpean fuertemente, el viento lo lleva de un lado para otro, el barco tambalea, pero el capitán que nosotros vemos ahí, él tiene algo presente, y es que el barco no se va a hundir por estar en el agua. O sea, hay capitanes que ya son temerarios, que venga una tormenta más, una menos, ellos ya saben, olas grandes, y ven que vamos a hacerlo así, ellos tienen confianza en que no por estar ahí, ya por eso se van a hundir. Ahora, ¿qué sí saben ellos? Que el barco se podría hundir si el agua entra dentro del barco. Eso sería lo que lo hundiría. Ocurre lo mismo hoy en la vida cristiana. Dios no nos llamó a salir del mundo, nunca nos dijo que teníamos que salir del mundo. Él era consciente de que nosotros teníamos que vivir acá, ¿cierto? Que estamos acá. ¿Y qué nos está rodeando? Así como vemos en la imagen, ¿qué nos rodea a nosotros? Nos rodean personas, ¿cierto?, que no son cristianas. Nosotros tenemos que ir a estudiar, colegios, universidades. Nosotros tenemos que trabajar y no trabajamos en empresas cristianas. Tenemos que convivir con nuestras familias, muchos de ellos son personas inconversas. Tenemos que criar hijos que estamos aquí en el mundo. Incluso aquí también nosotros nos divertimos y nos entretenemos en el mundo. Pero como pueden ver, el mundo tiene que ser algo que nos rodea, ¿cierto? Que no, en teoría, no podría entrar. ¿Cuándo comienza el problema? El problema empieza cuando el mundo hoy en día nos centra a nuestra mente o nos centra en el corazón. Nos centra en nuestra manera de hablar. Cuando empezamos a hablar como el mundo habla. Cuando nos rigen los mismos gustos. Cuando ya nuestros gustos y preferencias son los mismos del mundo. Y entra cuando empieza a dominarnos en lo secreto. Cuando nadie nos ve, cuando se empieza a acabar esa vida privada con el Señor y empezamos a comportarnos como el mundo se comporta cuando nadie lo ve. En resumen, el problema comienza cuando el mundo empieza a moldear nuestra manera de pensar, vivir y desear. Lo voy a repetir porque es el epicentro de esta enseñanza. No hay problema que estemos en el mundo, ¿cierto? El mundo nos va a rodear, ¿cierto? Pero el problema empieza cuando poco a poco el mundo interfiere en nuestra manera de pensar, de vivir y de desear. ¿Vamos todos hasta aquí? Amén. Bueno, antes de empezar para esta enseñanza, tenemos que hacer una claridad con mucho amor, ¿cierto? Valga esta claridad, y es que esta prédica no se va a tratar de un listado de cosas de qué es o qué no es pecado. Esta prédica no se trata de decirles ustedes pueden hacer esto o no pueden hacer esto. Amén. No estamos hablando de si puedo o no puedo tomar cerveza, valga la claridad. No estamos hablando si puedo o no hacerme un tatuaje. No estamos hablando si puedo vestirme de cierta manera o no vestirme de cierta manera. Si puedo escuchar música secular o no puedo escuchar música secular. Quiero hacer énfasis para que nos centremos en la prédica, y es que hoy no vamos a hablar, porque es una polémica que a hoy yo creo que no se ha solucionado en el ámbito cristiano. Desde que yo era niño, entonces se puede tomar una sola cerveza, pero entonces si no emborracha, no está en la Biblia. Entonces un tatuaje, pero entonces el Antiguo Testamento habla de los tatuajes. Es algo que no va a tener fin, amén. Hoy vamos a hablar de algo más profundo y con sinceridad les digo algo más peligroso. Digamos que el que se tome o no una cerveza, el que se ponga o no un tatuaje, va a ser lo de menos comparado con lo que vamos a estudiar hoy. De ahí que vamos a concentrarnos mucho. ¿Cuál es este peligro? Y es de adoptar el espíritu del mundo.
adoptar el espíritu del mundo. Para la prédica de hoy, de entrada, nos podemos ahorrar esa polémica que se ha hablado, ¿cierto? Cerveza, no cerveza, nadie me ve, no pasa nada, ¿cierto? Es más, de entrada vamos a decir, técnicamente para la enseñanza, no es pecado. O sea, olvídese, o sea, si tomamos cerveza, no es pecado, ¿cierto? O sea, no obstante, técnicamente, como le digo, académicamente para efectos de la enseñanza, no nos vamos a centrar en esto. Hay algo que sí tenemos que resaltar, y es que estas cosas, sean o no sean pecado, pueden ir moldeando nuestro corazón y pueden ir moldeando nuestra mentalidad y llevarla a una mentalidad mundana, una mentalidad acomodada con el mundo. Y ahí es donde comienza el verdadero peligro de que les hablo, porque el mundo no entra de golpe. Edwin nos lo decía muy bien ahorita, cuando nos ponía el ejemplo de la moneda. Siempre que traigo una enseñanza, o sea la alabanza o el estudio bíblico, algo se parece. Pero Edwin que nos decía que la moneda no fue de que se desapareció, sino que poco a poco se va como desviando, se va yendo, se va olvidando y se va perdiendo. Decía Edwin también que muchos cristianos no es que se descarríen, no es que cometieron un pecado, es que si bien pueden estar en la iglesia, pero poco a poco algo los empieza como a apagar esa hambre de leer la Biblia, esas ganas de orar, como esa parte espiritual, y es imperceptible, no se dan cuenta. El mundo no entra de golpe, entra lentamente. ¿Cómo puede entrar el mundo a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestros deseos? Por medio de cultura, por medio del entretenimiento, por medio de costumbres, por normalización o por adaptación. Hace 8 días lo hablamos nosotros, que hoy en día hay muchas cosas que son normales, que digamos que años atrás para los cristianos era algo aberrante, pero hoy en día ya se empezó como a tolerar, como que no hay tanta guerra con esto. ¿Vamos todos hasta aquí? Ninguno. ¿Vamos todos hasta aquí? Amén, amén. Vamos a estudiar bien este tema. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Vamos a mirar qué dice la Biblia en lo que estamos hablando. Primero de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Acá ya nos deja un indicio. No está diciendo que nosotros somos de Dios y algo del mundo es del maligno. No, dice el mundo entero. Lo que nos está diciendo es que cuando salgamos a la calle, no esperen de que estamos en la calle y el reino del Señor, el reino de Dios. No, estamos en un territorio dominado por el enemigo. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Familia, dice que el Dios de este siglo, el mundo tiene un Dios con D minúscula. Ese Dios de este mundo, no sé si ustedes tenían conocimiento, pero trató de negociar con Jesús y le dijo: si te postras y me adoras, yo te entregaré los reinos de la tierra, ¿cierto? Es decir, como quien dice, son míos, yo te los puedo entregar. Veamos que Jesús no dijo: venga, pero es que no es suyo, ¿cierto? Eso es lo que dijo es. ¿Qué respondió? ¿No tentarás al Señor? ¿Cómo? Eso, ¿cierto? Solo a Dios. Ahora, muy bien, Eddie, muy bien. Excelente, que me apoyen en esta enseñanza. Entonces, podemos sacar una conclusión, y es que efectivamente, familia, el mundo está siendo controlado y dominado por Satanás. Lo estamos viendo en la Escritura. ¿Qué significa eso? Que cada mañana que nosotros nos levantamos, nos estamos levantando en un territorio enemigo, en un territorio hostil, solo que no nos damos cuenta. Nos levantamos en un mundo que nos atacará para que nos alejemos de Dios y nos unamos al mundo. Amén. Está la frase: si no puedes vencerlo, únete. Eso es lo que hace el mundo. Si no puede contra nosotros, pues entonces por lo menos hagámoslo amiguito. Venga y unámonos. Vamos a Efesios 2:1-2. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Miremos cómo este versículo nos habla de otro elemento. Empezando nos habla de delitos y pecados en los cuales nosotros anduvíamos antes, ¿cierto? Pero dice que en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. El mundo no siempre nos va a llevar directamente a pecar o nos va a presionar a pecar. Hoy la estrategia cambió, hoy la estrategia es distinta. Es, venga, yo me lo llevo con mi corriente. Venga, vámonos. Usted no tiene que participar. Usted simplemente venga, acomódese y esté aquí como tal. Es algo muy diferente. Por eso hacíamos la aclaración empezando. No estamos hablando de, ay, es que es pecado porque usted lo hizo. No, estamos diciendo es costumbres del mundo, pensamiento del mundo y el mundo en el corazón. Veamos otro versículo. Primera de Juan 2, 15, 16. No améis ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Vemos como la palabra del Señor sigue haciendo una distinción. Esto lo vemos también en el Antiguo Testamento. Cuando Dios escogió su pueblo de Israel, le dio un mandato y era, ténganme a mí como Dios y no se unan, no contaminen con los otros pueblos, no cojan las costumbres de los otros pueblos. Eso era lo que Dios quería con su pueblo. Vemos que si hablamos en el Nuevo Testamento, el discurso sigue siendo el mismo. Venga, no ame el mundo. Ya no nos habla de otros pueblos, pero hace una distinción de nosotros y el mundo. ¿Y qué es lo que le pertenece al mundo? Ahí tienen el pastel. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿De dónde provienen? Del mundo. Muy bien. Observemos, como lo vemos ahí, ¿cierto? No habla solamente de pecado. Vamos a otro punto y es estar en el mundo, pero no ser del mundo. Esa es la cuestión, ser o no ser. Lo dijo el filósofo Aristóteles, ¿o no? No, mentiras. Estar en el mundo, pero no ser del mundo. Jesús nunca pidió que fuésemos sacados del planeta. Pidió que no perteneciéramos al sistema del mundo. Lo vemos allá. Juan 17, 15, 16. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Cuántos de aquí son del mundo? Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿cierto? Mira lo que nos dice el versículo. El Señor hace una oración y le dice a Dios, no que nos saque del mundo. O sea, aquí estamos, ¿cierto? Estamos rodeados, tenemos que trabajar. Muchas veces dice, que nos guarde del mal. Y dice, no son del mundo. Es decir, ya está diciendo que nosotros no somos del mundo, como Él tampoco era del mundo. Jesús sabía, y como ya lo mencionamos, que nosotros íbamos a trabajar entre inconversos. Íbamos a estudiar con personas no cristianas, íbamos a hacer negocios con personas que no aman a Dios, que íbamos a convivir con personas, ¿cierto?, que no necesariamente son cristianos. Pero una cosa, y empecemos a diferenciar, como lo decía Cristina, una cosa es vivir con el mundo y otra muy diferente es adaptar su mentalidad y su corazón al mundo. Porque el problema empieza cuando en nuestra mente y en nuestro corazón empezamos a admirar lo que no agrada a Dios. Cuando empezamos a desear lo que el mundo nos ofrece. No sé si me van siguiendo, ¿cierto? O sea, está muy marcada la distinción y Dios nos quiere que estemos separados, que seamos para Él, que seamos santos, apartados. Pero ¿qué es lo que empieza el mundo? Con sus placeres, con sus deleites, con los ojos, con la vanagloria. Empieza no a hacernos pecar, empieza a llevarnos en la corriente y nos vamos adaptando y nos vamos yendo. Empezamos a normalizar lo que nos puede ser ocasión de caer. Empezamos a disfrutar ambientes y espacios en donde Dios no es honrado. Muchas veces estamos en reuniones donde hacen burlas de Dios, el Dios todopoderoso, y yo soy cristiano, yo no me río, pero estamos ahí presentes.
y nos sentimos cómodos muchas veces con cultura que es opuesta a la santidad. Importante tener en cuenta, esto no pasa rápido, no pasa de golpe. Esto siempre va a pasar lentamente. Lo dejo ahí como entre líneas. Que no sea lo que yo digo. Vamos a la Biblia. ¿Qué nos dicen las Escrituras? ¿Cuántos conocen la historia de Daniel? Amén, ¿cierto? Daniel, que se lo tragó una ballena. Que tenía... No. Bueno. Era capciosa, ¿cierto? Todos sabemos que Daniel fue llevado a Babilonia. Vamos a mirar qué dice la Biblia. Daniel 1, de 3 al 5. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Para los que no saben, los caldeos no es una olla donde se hace caldos, no, era un pueblo. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que esto es muy importante, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. David no era de Babilonia, David era del pueblo de Israel, ¿cierto? Pero Daniel fue llevado y le tocó vivir en Babilonia, un pueblo que era diferente al de él, que tenía una cultura pagana, era una cultura idólatra, una cultura de inmoralidad, de hechicería, de corrupción. Y estoy describiendo Babilonia. Ustedes dirán, pero vení, estás hablando del mundo hoy en día. Todo esto lo podemos ver en el mundo. No sé si ustedes se han dado cuenta, idolatría, inmoralidad, ¿cierto? Hechicería, corrupción. Ahora, ¿qué pasa con Daniel? Se resalta que Babilonia nunca logró entrar ni en la mente de Daniel ni en el corazón de Daniel. Es un ejemplo que nos va mostrando a nosotros cómo podemos estar en el mundo sin ser del mundo. Vemos en Daniel 1:8 que dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Tenemos que mirar algo muy importante, y lo podemos aplicar a hoy, es que, ¿qué hizo Daniel? La primera línea. O sea, fue algo que vino de adentro. O sea, no fue que alguien le dijo, Daniel, ojo, cuidado que eso está malo, cuidado. Ay, ¿cómo así que está malo? No, él propuso de manera interna decir, venga, yo no me voy a contaminar. Daniel entendía algo, y era que la contaminación espiritual empieza desde adentro, no por afuera. En el caso de Daniel, el problema, podemos decir que no era la comida. Digamos que si él hubiese comido, digamos que no pasaba nada. No podemos decir que si comía entonces estaba pecando, pero el problema que Daniel veía era que Babilón era lo que Babilonia representaba. ¿Qué era lo que quería Babilonia con Daniel? Quería cambiarle la identidad. Se lo llevaron jovencito y por 3 años estuvieron enseñándole, mira, este es el género de música de hoy, mira, esto es los deportes que hacemos hoy, esto es lo que hacemos acá, esto es lo que hacemos. Entonces trataron de cambiarle la identidad, cambiarle su mentalidad, cambiarle la cultura y cambiar la forma de pensar. Algo que el mundo quiere hacer hoy en día. Incluso Babilonia pretendió cambiar sus propias costumbres. Y vamos a una parte muy importante que todos la hemos o leído o escuchado. Daniel 6:7. Daniel 6:7 dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Esto se le decía al rey de Babilonia para que por ese tiempo todo el que fuera de otra costumbre, de otra religión, simplemente tuviera que irse con la
con la corriente, ¿cierto? Noten que no se trataba de algo de hacer, no le estaban diciendo, venga, vamos a hacerlos pecar. No, lo único que están diciendo, venga, 30 días, que no oren, que no le hablen a su Dios, no pasa nada, ¿cierto? No pasa nada. Era un simple no hacer, una abstención. No se trataba de que cometiera un pecado, se trataba de que simplemente omitiera algo de su propia costumbre en Dios. No sé si ustedes dirán, ¿qué pasa si Daniel en esos 30 no hubiese orado? Estaba pecando. No se trata de pecado, no se trata de pecado. Pero ¿qué fue lo que hizo Daniel y qué es lo que deberíamos hacer hoy nosotros? Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, es decir, el presidente llegó, lo sancionó, le puso la promulgación y listo, aplíquese. ¿Qué hizo? Daniel se fue para su casa caminando, abrió sus ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo. Yo pienso en la imagen donde le digo, Daniel, que por 30 días no pasa nada, no pasa nada, simplemente omite orar, no te vamos a obligar a pedir, no tienes que pedir, simplemente no ores y cualquier cosa, solamente pues al rey de Babilonia. Y Daniel lo que hizo fue, yo no me voy con la corriente, si me van a echar a un foso de los leones, échenme. Pero él siguió honrando a Dios y glorificando a Dios. No porque fuera pecado, valga la claridad, sino porque no se quiso adaptar, decidió no contaminarse. Es lo que tenemos que procurar hoy en día. Vimos un ejemplo que nos enseña cómo podemos estar nosotros en el mundo sin ser del mundo. Vamos a ver el caso contrario. ¿Quién piensan ustedes qué personaje bíblico sería el caso contrario? Esa está muy fácil. ¿Ninguno? Sí, claro que sí. Al final, por favor. ¿Sí? Sansón. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? Sansón era un juez. Sansón era un muchacho que tenía 2 molleros así. Solo me enseñaron la canción de niño, no, pues la cantaba y las maestras las cantan con los niños. Sansón se mezcló tanto con el mundo, siguió tanto la corriente, que el Espíritu de Dios se fue de él y él ni siquiera se dio cuenta, ni siquiera se percató. Vamos a mirar. El caso de Sansón es quizá uno de los más tristes o se tiene como uno de los más tristes de la Biblia, porque Sansón no perdió la presencia de Dios en una noche. Sansón fue lo opuesto al caso de Daniel. No le importó el contaminarse o adaptarse con la cultura y seguir sus propios deseos y placeres. Vemos cómo Daniel lo que dijo fue, venga, es que no es pecado, no me interesa, no me voy a contaminar, voy a estar separado. Lo que hizo Sansón fue todo lo contrario, vení, esta cultura, eso está como bueno, eso está como gustoso, ¿cierto? Y se dejó llevar un poquito de la corriente. Les digo esta frase, cualquier parecido con la realidad va a ser pura coincidencia y ustedes me lo dirán más adelante. ¿Cómo vivió Sansón? Es justo como hoy se está viviendo el cristianismo, como está pasando hoy en día. Vamos a mirar unos puntos. Está pequeño, yo les voy leyendo y se apoyan de la lectura. Jueces 14:1-3. Sansón comenzó buscando mujeres filisteas, cuando eso estaba prohibido, ignorando el consejo de sus padres y el llamado de separación de Dios. Jueces 14:8-9 lo vemos en el punto 2. Tocó el cuerpo muerto del león y tomó miel de allí, quebrantando la consagración nazarea y comenzando a jugar con límites espirituales. Es decir, hasta aquí no es pecado, llego hasta aquí y no pasemos para allá. Otro punto, Jueces 14:10, participó en banquetes y ambientes propicios de los filisteos, acercándose cada vez más a su cultura. Jueces 16:1, Sansón fue a Gaza y se acostó con una mujer ramera, mostrando un deterioro moral evidente. Jueces 16:4, se enamoró de Dalila, una mujer filistea,
utilizada para destruirlo espiritualmente. Y Jueces 16-17 terminó revelando el secreto de su consagración, entregando aquello que lo apartaba de Dios. Vemos cómo, si bien Sansón era apartado para el Señor, muchos me han dicho: Samuel, ¿por qué tienes el cabello largo? Es que soy nazareo. Separado, si me lo corto pierdo el poder. No, pero Sansón era una persona que era apartada para el Señor, que conocía bien los preceptos del Señor, que sabía qué era lo que el Señor le gustaba y no le gustaba, y aún así empezó, hay unos textos literarios que lo llaman a coquetear con el pecado. Empezó a ir poco a poquito a ver cómo llegaba, y como no pasaba nada, entonces vamos yendo un poquito más, y como no pasaba nada, entonces vamos un poquito más, y a dónde lo llevó, ya vamos a mirar. ¿Por qué está parecido a lo que pasa hoy en la iglesia cristiana? Porque es que hoy no importa si hay relaciones extramatrimoniales. Hoy no importa si nos casamos con personas que no sean cristianas y sea yugo desigual. Hoy no importa si vemos por horas y horas series donde muestran homosexualidad, infidelidad, hechicería, homicidios, contiendas, pleitos, infidelidades. En eso vemos maratones de 5 y 6 horas. Hoy no importa si vamos a fiestas donde la sensualidad se desborda, y lo vimos en el video hace 8 días, en una iglesia cristiana, en una discoteca donde pusieron una canción cristiana y la gente la cantaba y se la sabía. Hoy no importa si vamos a eventos donde se burlan de Dios. Hoy no importa si nos reunimos con familiares que prenden la fiesta con licor y con baile. Hoy no importa si nos tomamos una cerveza con amigos que no son cristianos. Hoy no importa si me pongo el tatuaje que está de moda. No importa si sigo las tendencias de las redes sociales, así tengan contenido o música que no honra a Dios. Hoy no importa si admiramos o seguimos a personas que no siguen a Cristo, a personas impías, y los tenemos de referentes y se admiran. Hoy no importa si nos perforamos la piel. No importa si vamos en nuestro carro y ponemos canciones que no son cristianas, que no alaban y glorifican a Dios, que incluso tienen unas letras aberrantes en contra de la mujer, en contra de la sexualidad, pero hoy en día ya eso es normal. Y es que no somos tan fanáticos y no somos tan exagerados. Pero yo me puse a pensar, ¿por qué será que nosotros hacemos esto? ¿Por qué vemos las cosas del mundo y como no son pecado, entonces venga, hagámoslas hasta aquí? ¿Y saben por qué las hacemos? Porque nos parece que no es malo, porque nos gusta, porque simplemente nos agrada. Por eso es que hacemos esas cosas. No le consultamos a Dios, no podemos decir, no, es que la palabra del Señor dice que vamos y compartamos con el mundo y nos mezclemos y hagamos lo mismo que hace el mundo. No, simplemente es porque, yo pienso que no es tan malo, yo pienso que no pasa nada, yo pienso que incluso puedo ser luz. Yo tomándome una cerveza, una solita con los amigos, yo les hablo del Señor y les hablo de santidad, ¿cierto? Lo que pensamos. Ahora, por gusto, es cierto, por gusto. Pero hoy quiero traerles una alerta roja, y es que esa misma razón fue por la que Sansón empezó a ceder. Cuidado, lo puse allá en alerta. Jueces 14:3 dice, y su padre y su madre le dijeron, contexto, Sansón vio una mujer que le llamó la atención, que él dijo, no pasa nada, que él dijo, de hecho yo voy a ser testimonio para ella, que dijo, no, yo no creo que Dios diga nada, y dijo, a mí me gusta, yo quiero a esta muchacha, ¿cierto? Ese es el contexto. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos, hacer algo que no deberías hacer. Y Sansón respondió a su padre, tómenmela por mujer, porque ella me agrada, por gusto, porque él en su mente coqueteó tanto con el pecado, llegó hasta ciertos límites donde decía, no pasa nada, un poquito más, no pasa nada, que nos vamos un poquito más. El caso de Sansón fue gradual. Primero, toleró,
Y eso estamos viviendo hoy. Hoy ya la iglesia cristiana ya tolera muchas cosas. No pasa nada. Segundo, cedió. Empezó a ir empezó un poquito a ver qué pasaba. Luego jugó con el pecado, entró directamente al pecado y empezó a tomarlo poco serio. Coqueteó con el mundo, se mezcló con el mundo, negoció su santidad, se acercó demasiado al mundo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto, familia? Jueces 16:20. Y le dijo, Sansón, estaba él acostado, los que conocen la historia, y le dijo, Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Familia, lo más peligroso es perder la presencia de Dios y seguir creyendo que todo está bien. No nos damos cuenta, pero eso que no interesa si eso no es pecado, pero esas cosas del mundo, como vemos que están dominadas por Satanás, que es del príncipe de este mundo, no son pecado, pero poco a poco van apagando nuestra espiritualidad. Vamos cambiando preferencias. Primero la serie y luego 5 minutos de Biblia. Y no nos damos cuenta de una forma sutil cómo la presencia de Dios se va yendo. Lo más peligroso es que quizás sigamos viniendo a la iglesia, sigamos levantando las manos, cantemos alabanzas, que aparentemos espiritualidad, pero que ya hayamos perdido sensibilidad, que estemos acá sin fuego, sin convicción, sin intimidad con el Señor Jesucristo, pero estemos pensando que Dios está con nosotros. Amén. Familia, como les dije al inicio, esta prédica, les dije al inicio de esta prédica, la solución no va a ser salir del mundo. La solución tampoco es escondernos, ¿no? Entonces me voy a quedar encerrado porque entonces todo es malo y estamos en el mundo y para un monasterio. Pero sí debemos entender que el problema es que nos acomodemos, es dejar que el mundo se filtre por las fisuras del barco, porque así sea por un agujero pequeño, nuestro barco se puede hundir. Lento, poquito a poquito, se va llenando de cosas del mundo hasta que se hunde. Familia, también he aclarado que no se trata si es o no es pecado. Quería dejar eso de la prédica. O que entonces todo es pecado. No se trata de eso, ¿no? Se trata de... lo que quiero lograr hoy es advertirlos que todo en este mundo está hecho para anestesiarnos mientras el mundo entra. Lo que yo quiero lograr hoy es que nos demos cuenta de una realidad que quizá la tenemos por inofensiva, de que no pasa nada si hacemos ciertas cosas porque no son pecado, pero que poco a poco se va entrando, se instala en nuestra mente y en nuestros corazones, para que sin darnos cuenta lleguemos a estar caminando apartados de Dios y sin que ni siquiera nos demos cuenta. Amén. No conozco el caso de ustedes, no sé la manera de vivir de cada uno de ustedes. Solamente les puedo hablar de mi manera de vivir. No hace mucho, llevo una vida cristiana en la iglesia, pero más o menos unos 3 a 4 años, yo decidí algo y es que Dios tenía que ser el primer lugar en mi vida. Yo tomé una decisión de lo que el mundo me ofrezca no me interesa. Ofréceme diversión, amigos, trago, mujeres, venga lo que no me interesa. Yo conocí al Rey de Reyes y me da todo lo que yo necesito. Y yo no soy de este mundo, me estoy preparando para ir donde yo pertenezco, al reino de los cielos con mi Padre Celestial. Familia, yo me enamoré del Señor Jesucristo. Entonces cuando a mí me dicen, ay, pero es que no me interesa, listo, no es pecado, pero yo decido ser santo para el Señor. En mi casa no se escucha una canción que no sea cristiana. Mi casa honra al Señor Jesucristo. Familia, es personal. Cada quien toma sus decisiones, pero yo decidí tapar todas las fisuras donde se pueda meter el enemigo.
Familia, yo también he vivido o vivo eso. Muchas veces veo una serie que pasa el tiempo y yo, ¿por qué no estoy leyendo? Pero yo leía ahora, yo hacía vigilias solo y me quedaba hasta tarde. ¿Qué está pasando? Claro, porque es que me quedaba haciendo otras cosas. Pues yo digo, no que sea pecado, pero queremos a Dios. Ahorita cantábamos, si te tengo a ti lo tengo todo. Pero ¿será que lo estamos negociando por placeres? ¿Lo estamos negociando por diversión? ¿Hasta dónde llega nuestro nivel de decirle, Dios, eres todo para mí? Y si hay algo que no te honre, no lo quiero. Les comparto mi testimonio no porque quiera presumir de que yo soy santo, de que yo soy perfecto, no porque quiera decir que entonces soy mejor, no. Les quiero compartir esto porque es que si alguien decide seguir a Cristo con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo su corazón, siervo inútil es lo que la Biblia demanda para nosotros. Muchas veces pensamos, no, pero es que yo estoy orando un poquito más. No, o sea, tenemos que ser 100% del Señor. Y no es radicalidad, no es legalismo, es amar al Señor con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Poner barreras. Ay, es que son amigos de toda la vida, pero si no honras a Dios, si vas a hacer actos que no honran a Dios, hasta aquí yo no comparto. Es que está toda la familia, nunca se reúne, van a hacer una fiesta, llevan cerveza, aguardiente, van 3 días para una finca. No pasa nada. No, si no van a honrar a Dios, no. Familia, cada quien decide, cada quien le rendirá cuentas al Señor. Pero cuando yo esté en la presencia del Señor, lo que le puedo decir es, Señor, día a día me negué a mí mismo, a mis propios gustos, a lo que yo quería por ti. Y sé que quedó corto por el sacrificio que Él hizo para nosotros. Amén. Rápidamente, si bien no los conozco, no sé en qué posición estén ustedes, no sé cuántos llevan en la vida cristiana, si apenas están conociendo de la vida cristiana, ¿qué tal si hacemos un autoexamen, como los que nos gusta? Y cada quien se contestará a sí mismo, sí. ¿Será que tiene fisuras? ¿Será que el mundo está entrando? ¿Será que se está permeando? ¿O será que es un barco sólido que está en el agua y que aunque vengan olas, aunque el mundo nos ofrezca lo que quiera ofrecer, no nos vamos a dejar hundir? Primera pregunta del cuestionario, vamos a leerlas, no tienen que contestar, pero cada quien puede autoevaluarse. Primera pregunta. ¿Paso más tiempo en TikTok, Instagram, Facebook, Netflix o YouTube que orando o leyendo la Biblia? Autoexamen. Esto varias veces lo hemos mencionado aquí en la iglesia. En los estudios bíblicos varias veces hemos mencionado. Es que vemos más redes sociales, vemos más Netflix, vemos más YouTube. Y oramos, Señor, gracias Padre por este día. Y ahí caemos. Si varias veces te has hecho esta misma pregunta y no has hecho nada al respecto, el mundo te da un like. Amén. Segunda pregunta. ¿Escuchas más música secular que cristiana? Veo contenido, sigo personas que alimentan más mi carne que mi relación con Dios. Ojo, no estamos hablando de que sea pecado escuchar música secular, no me quiero meter en eso. Estamos hablando de cantidad, que es el primer lugar, ¿cierto? Y si tu respuesta es sí, de que escuchamos más música secular y solamente escuchamos música cristiana en la iglesia, Satanás y 3 demonios, ¿les ha gustado tu respuesta? No se han visto el meme. No. Me dañaron todos los chistes de hoy por... Tercero, mi forma de hablar fuera de la iglesia se parece más a la del mundo que a la de un cristiano. ¿Será que aquí en la iglesia hablamos de una forma, pero cuando vamos de la puerta hacia afuera, y entonces nos confundimos con una persona que no es cristiana? Recordemos lo que hizo Pedro cuando negó a Jesús. Cuando lo estaban acusando y él le dio miedo, ¿qué fue lo que hizo? No puedo hablar como un cristiano, no puedo hablar como un seguidor de Cristo. Dice la Biblia que empezó a maldecir. Quizá empezó a decir groserías, empezó a decir cosas, porque eso nos diferencia. Entonces, esa pregunta, ¿cómo hablamos nosotros de puertas hacia afuera de la iglesia? Cuarto, ¿me río, participo o me quedo callado en conversaciones vulgares, sexuales o sucias? ¿O será que cuando esto pasa a nuestro alrededor ya no nos incomoda?
¿Será que cuando estamos con amigos, con familiares y empiezan con el chiste, con la cosa rara y entonces esto y las obscenidades, ¿será que estamos tan anestesiados que ya... Es más, ve, es que hablaron de eso, yo ni me di cuenta. 5. ¿Estoy dejando de buscar a Dios por estar siempre entretenido, ocupado o distraído? Si tu respuesta es sí y te sientes cómodo sabiendo de que buscas más otras cosas que buscar a Dios y su presencia, quiero decirte que has perdido la sensibilidad espiritual. 6. Hay cosas que antes me producían convicción, teníamos certeza de que eran malas, pero hoy ya las veo normales. 7. Tengo una vida secreta en el celular, internet o conversaciones privadas que no agradan a Dios. 8. Me preocupa más que me llamen fanático o exagerado que agradar verdaderamente a Dios, que buscar la santidad para Dios. Y 9. Estoy intentando parecerme tanto al mundo para encajar que ya casi no se nota diferencia entre mi vida y la de una persona que no es cristiana. ¿Será que cuando miran mi vida con una persona de la calle que no conoce de Dios, será que notan alguna diferencia o no hay ninguna diferencia? Quiero hacer énfasis en esto. Nótese, quiero dejar la constancia de que ninguna pregunta fue: ¿tomas cerveza? ¿Te haces tatuajes? ¿Te gusta la música del mundo? ¿Te gusta Bad Bunny? A él no le gusta Bad Bunny, ¿cierto? Eso sí. No lo digo porque él tiene una aversión antes en contra. Familia, nótese que no estoy hablando de eso, quiero hacer claridad. No se trata de una cerveza, no se trata de un tatuaje. Pero si no le das la importancia a estas cosas del mundo porque son del mundo, ¿será que estamos anestesiados? ¿Será que ya no vemos los límites? Simplemente ya estamos mezclados. ¿Será que te dejó de importar porque te adaptaste a las costumbres de este mundo? Quiero contarles una regla general, tiene su excepción, pero una regla general que me ha pasado a mí. Es decir, esta encuesta estadísticamente fue realizada por Samuel y no se la sostengo a nadie. Pero es algo que yo he pensado. Por regla general, la mayoría de personas que defienden compartir las cosas del mundo, como las que hablábamos, como una cerveza, una música, no para nada, hablar como el mundo, chistes inofensivos, son las que menos vida espiritual tienen. Con las personas que yo he hablado que me dicen a mí es que una cerveza no es pecado, es que si fuera pecado, muéstrame en la Biblia donde dice, esas personas que hablan así, vení, ¿cuántas veces oras a la semana? ¿Será que te arrodillas 3 veces como Daniel? Y no. ¿Cuántas veces lees la Biblia? ¿Te lees la Biblia, la estudias? No. Son personas que no llevan una vida espiritual, regla general. Son las que más defienden estos actos del mundo. Y pasa viceversa, las personas que llevan una vida más espiritual, que pasan más tiempo con Dios, son las que más están en contra de normalizar las cosas del mundo. Ustedes se van a dar cuenta, cuando una persona sale a decir, venga, es que eso no se debe hacer, eso está mal. ¿Qué es lo que el mundo le dice? Ese es un fanático, ese es un religioso, ese es un exagerado. Pero por regla general es una persona que ama al Señor, que no negocia la santidad, que ama a Dios con todas sus fuerzas. Pero al contrario, la persona que no quiere dejar el mundo, que quizá viene del mundo y todavía quiere sus traguitos, todavía quiere su entretenimiento, todavía me quiero sentir un poquito prendo, me quiero sentir bien. Son las personas que no tienen una vida espiritual bien cimentada con el Señor Jesucristo. Me despido con esta familia. Hoy mi trabajo no fue decirles que está bien o que está mal. Ustedes decidirán, ustedes verán qué es lo que hacen. Por eso dije desde el inicio, no estoy hablando que sea pecado. Ese no fue mi trabajo, decirles hoy, no se pongan tatuaje, no tome cerveza, no. Mi trabajo no fue decirles, eso es pecado, eso no es pecado, no. Mi trabajo fue enseñarles que debemos discernir, procurando siempre lo que nos lleve a Dios y a la santidad. De que todo lo que hagamos esté enfocado hacia Dios y hacia la santidad. Ese fue mi trabajo el día de hoy.
Familia, yo tomé una decisión, comparto el testimonio, cuando yo empecé hace más o menos 3 años a decir, Señor, tú mandas. Porque siempre negociaba, tocaba en iglesias, ya tiempo en la iglesia, en varias. Con David, yo, de niño, yo tenía 10 añitos, tocaba el saxofón. Yo era como Sansón, yo creía que tenía una vida espiritual, pero simplemente porque iba a la iglesia. Caía en una religión, no, pero es que yo voy a la iglesia y lo es. Pero entonces me gustaba de pronto la música, me gustaban las cosas que llegaban así. Llegó el momento donde yo, en una conversación con el Señor, lo he contado mucho, a altas horas de la noche, en un estado muy, muy mal de mi vida, un momento muy oscuro, en un momento donde yo entendí que Él murió por mí, donde yo entendí que sin Él esta vida no tenía propósito. Ese día yo lo que le dije, Señor, no me interesa el mundo, no me interesa mi carrera, no me interesa nada en este mundo, te amo y voy a vivir para ti. Y le dije al Señor algo difícil, dije, Señor, de aquí en adelante el Samuel que se conocía, los que me conocieron hacia atrás, ese Samuel muere, porque de aquí en adelante hay un Samuel que lo que tú digas se hace y punto. No te voy a discutir nada, lo que tú digas se hace. Cuando tomé esa decisión se empezaron a depurar muchas cosas en mi vida. Entre ellas la música. Yo soy músico, yo toco desde los 10 años y ciertos ritmos me gustaban, muchas canciones me gustaban. Pero ¿saben qué hacía yo? Muchas veces cuando estaba solo, no estaba con mi esposa, iba en el carro, voy a poner una cancioncita, una movidita acá que en el carro, no importa que no sea cristiana, pero es la que me gustaba, la que me gustaba antes. Y la ponía y me halló en el carro y me movía y sí. Y me sentía súper bien. Pero sentí que el Señor demandaba más. No merecía la mediocridad. No merecía una doble vida. Y lo que yo dije a partir de ahí, Señor, lo que tú digas se hace. ¿Quieres que te ame con todas mis fuerzas y con toda tu mente? Hecho. Doy mi vida por ti. Que mi casa te sirva a ti. Lo que pudiera ver que no agrada a Dios de mi casa, fuera. En mi vehículo siempre se pone música cristiana. Que es que vamos con unos familiares, a ellos les gusta, no, qué aburrido esas canciones y tal cosa. Busquen otro transporte porque este carro que me dio el Señor es para honrar al Señor. Díganme legalistas, díganme exagerado, díganme lo que me quieran decir. Lo recibo con mucho amor, porque no lo hago para nadie, no lo hago para que me vean. No lo cuento para enorgullecerme. Mi esposa puede dar testimonio de mí. Lo cuento porque es que hay un Dios vivo al que yo sirvo y que quiero servir. Y si les hablo acá, es porque yo quisiera que esta iglesia, que sea la iglesia, efectivamente seamos una iglesia diferente. Que tenga la fuerza de decirle al mundo, no, que si no, inofensivo, no me interesa. Si no honra a Dios, no me interesa. Y hoy quiero hacerles esta invitación con mucho amor, con mucho respeto. Y es que si todas las preguntas que ustedes acabaron de ver fueron afirmativas para ustedes, llega un momento donde tenemos que replantearnos. Porque la Biblia nos muestra 2 caminos. Uno es estrecho. Ahora, el otro es ancho. Uno requiere que yo tenga cuidado de no caerme porque es estrecho, de forzarme para poder cruzar. El otro simplemente es que me deje llevar. Y voy derechito para ahí. Ahorita cantábamos, si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero ¿cuántos lo decimos de una manera racional? ¿Cuántos vivimos para el Señor? ¿Cuántos pueden decir que mi vida es una ofrenda de olor fragante para el Señor? ¿Qué tal si el día de hoy tomamos una decisión? ¿Qué tal si el día de hoy dejamos de ser mediocres? ¿Por qué tenemos que conformarnos con tibieza? Con un día sí, pero mañana no. Con esto sí lo hago y es santo, pero esto no porque es que me entretiene. ¿Por qué no decidimos tener discernimiento en nuestras vidas? Y que el referente de ese discernimiento siempre sea la cruz, siempre sea el Señor. ¿Qué tal si decidimos hacer las cosas en serio? No sé, si ustedes quieren, hagamos esa oración al Señor Jesucristo y digámosle: Señor Dios de la gloria, Señor,
Sabemos que estamos en el mundo, que estamos rodeados del mundo. Señor, sabemos que el mundo nos atrae, el mundo nos gusta, Señor. Que nuestra mente es mala, nuestro corazón es perverso, Padre. Señor, pero entendemos que hiciste ese sacrificio en la cruz para liberarnos del pecado, para que te pudiéramos seguir con libertad, para que pudiéramos servirte y honrarte por decisión. Así que, Señor, hoy te entrego mi vida, Padre Santo. Señor, tú me conoces más que nadie, más que yo mismo, Señor. Tú conoces las intenciones de mi corazón, sabes cada cosa que hago, por qué la hago, y yo sé que puedo engañar al mundo, puedo engañarme a mí, pero no te puedo engañar a ti. Señor, sabemos que cada decisión que tomo que no te honra, que no te glorifica, tú tienes conocimiento. Señor, y por eso te pedimos perdón, oh Dios, perdona nuestros pecados, perdona nuestras fallas, perdona esas veces que hemos coqueteado con el pecado, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes y nos des discernimiento, Padre. Te pedimos que afirmes nuestra fe, que nos des valentía como Daniel, que no importó dar su vida, no importó ir al pozo de los leones, quizá por algo insignificante, por una omisión, pero él dijo, no, y si muero, muero por el Señor. Dios, danos esa valentía de los amigos de Daniel, que no importó que fueran a un horno de fuego, pero no renunciaron a ti, no le bajaron un centímetro a la santidad, no se acomodaron para salvar sus vidas, no, prefirieron honrarte a ti, Dios de la gloria. Señor, llena nuestra vida, llena nuestro corazón, oh Dios. Señor, sabemos que no es fácil, oh Dios, pero ayúdanos, Señor, a servirte, a honrarte, a glorificarte, Señor. Hoy queremos decirte que queremos seguirte con toda nuestra mente, toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas, Señor. Hoy queremos entregarte nuestra vida, Dios de la gloria, por completo. Hoy queremos, Señor, seguirte aunque el mundo nos presione, aunque el mundo esté en contra, Señor. Hoy queremos honrarte y glorificarte a ti, Señor. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.